Ah, estamos listos para iniciar. Buenas noches, bienvenidos. Este es un nuevo taller de vivienda en comunidad, familias que trascienden. Agradecemos que estén acá con nosotros en este nuevo taller. Así que nuestro taller de hoy se llama Mitos y realidades sobre el sueño infantil. Y pues estamos muy emocionados por este nuevo taller. Ya tenemos acá a Alessandra, que en este momento la voy a presentar. Y también pues estamos ahí compartiendo en las redes sociales algunas noticias sobre nuestras próximas actividades. Entre esas pues ahora en julio tendremos un curso de vida Montessori, que por ahí lo pueden ver. Y muy pronto vamos a también iniciar nuestras inscripciones 2025, así que esas son las noticias. Y ahora sí, empezando el taller de hoy, quisiera presentar a Alessandra. Ella es licenciada en psicología clínica con especialidad en estrés y ansiedad. Tiene más de 5 años de experiencia profesional y también es asesora de sueño infantil. Así que es un gusto tenerte acá, Alessandra. Estamos muy contentos de todo lo que nos vas a compartir. Siempre tenemos un espacio de preguntas al final, así que desde ya bienvenida. Gracias por este tiempo con nosotros y te lo dejamos. Es tuyo. Excelente, pues muchas gracias. Buenas noches a todos y muchísimo gusto. Vamos a tratar de aprovechar este tiempo valioso para ir avanzando. Igual cuando tengan dudas, por favor, si las pueden ir dejando en el chat y al final de la presentación, pues yo ya las voy a estar leyendo y si alguien quiere compartir, por el momento veo que podemos, si podemos platicar un poquito o si yo les pregunto algo, pues también si se sienten cómodos en compartir pues están bienvenidos también durante la presentación. Así que voy a presentar y em, yo creo que ahí ya se ve. Sí, ya se ve. Bueno, pues qué gusto, como platicábamos, pues vamos a hablar acerca de los mitos y realidades del sueño infantil. Vamos a abordar un poquito, pues, una variedad de edades un poco amplia, pero pues de alguna manera siempre el tema del sueño para todos los humanos es importante, así que eso lo vamos a tomar como pauta principal, no importando la edad que sea, pues siempre sabemos que es importante, así que como mencionábamos, pues mi nombre es Alessandra Zanotti, soy psicóloga clínica, atiendo de manera presencial y virtual y brindo tanto psicoterapia como asesoría personalizada a familias que necesiten un entrenamiento de sueño, especialmente cuando son los primeros años de vida para instaurar buenos hábitos de sueño y de alguna manera también poder ayudar a que sus hijos duerman de corrido o quitar algunas muletillas o asociaciones que tienen sus hijos para poder dormir. Así que estoy a la orden también para eso y vamos a empezar. Primero, empezando con algunas estadísticas interesantes sobre el sueño. La primera es que el 25% de los niños en edad escolar no duermen suficiente durante la noche y esto obviamente tiene un impacto significativo en su comportamiento y rendimiento escolar. Esto lo menciona la Asociación Americana Pediátrica, quiere decir que la mayoría, si vemos son bastantes niños. ¿Cuántos niños hay en el mundo? Son muchísimos y el 25% evidentemente puede ser mucho. Em, en el tema de los hábitos, se menciona que el 58% de los niños no tiene buenos hábitos y definitivamente malos hábitos de sueño pueden llegar a desarrollar mayores riesgos de obesidad infantil. Hay en riesgo más de un 50% de la población infantil que puede llegar a desarrollarlos si no mejora sus hábitos de sueño desde que son pequeños. Y más del 50% de los adolescentes presenta hábitos deficientes de sueño y muy pocas horas de sueño en comparación con lo que se espera para su desarrollo físico, mental y conductual. No sé si por aquí tenemos papás de adolescentes, pero creo que si nos recordamos de nuestra propia adolescencia, la mayoría empezamos a batallar un poco con el tema del sueño, nos da insomnio o pues también
todo el tema del celular y la tecnología, pues eso puede ser también un gran enemigo del sueño y especialmente de la cantidad de horas que deberíamos de estar respetando. Entonces vamos a hablar acerca del sueño. Como les decía, sabemos todos que el sueño es importante, pero entender específicamente el sueño infantil, cuál es el impacto, la importancia y los beneficios. Primero, el sueño tiene un impacto significativo a nivel físico, cognitivo y emocional. Eso quiere decir que a nivel de crecimiento y desarrollo nos puede impactar muchísimo, a nivel de aprendizaje también. En los primeros años de vida, cuando el niño está durmiendo, es cuando realmente se instauran los aprendizajes. Y si recordamos o tenemos niños pequeños, cada vez que los niños aprenden, por ejemplo, a caminar o a gatear o a girarse o entran al colegio, generalmente en esos momentos es cuando se ve impactado el sueño. En cada aprendizaje en donde se ve impactado es en una deficiencia de sueño, que les cuesta conciliar el sueño, porque es ahí durante la noche en donde realmente los niños instauran todo el aprendizaje e incluso en algunas ocasiones practican ciertos movimientos. Por ejemplo, muchos bebés que están aprendiendo a gatear, cuando ya están en eso, durante la noche se ve un sueño más activo en donde mueven sus piernitas un poquito más, se giran un poquito más mientras están dormidos porque su cuerpo aprendiendo o practicando todo eso que está adquiriendo durante el día. Impacta también, como les decía, en el crecimiento físico y también en el rendimiento escolar, la regulación emocional. Una persona que no duerme bien, una persona que está desregulada emocionalmente, está mucho más irritable, con mucha menos paciencia y muy poca tolerancia para tolerar los cambios o alguna situación compleja del día a día. En el colegio están expuestos a muchas personas, a muchos cambios, a muchas hay muchos nuevos aprendizajes de actividades y eso puede hacer que estén menos tolerantes también a no poderlo desarrollar de la mejor manera y evidentemente una desregulación emocional nos lleva a una afección de salud mental que en casos de mucha desregulación pues podemos incluso hablar de algún trastorno o el desarrollo de alguna enfermedad mental como tal. Por ejemplo, la ansiedad o la depresión pueden ser inducidos por mucha carencia de sueño. Entonces, hablemos sobre las características del sueño seguro, lo básico que tendríamos que revisar en torno a cuál es el ambiente de sueño de nuestros hijos. Lo primero es revisar la temperatura. Sé que en Guatemala al menos hemos tenido una variedad de climas en los últimos meses y es importante que tomemos en cuenta que la temperatura ideal, tanto para niños como para adultos, para dormir es de 21 a 23 grados. Hay muchas personas que cuando hay mucho calor, pues nos afecta un poquito y si a uno de adultos les afecta, pues obviamente a los niños también. ¿Cómo se puede regular esto? Pues con ventiladores, tratando de abrir la ventana y mantenerlos frescos. A veces con los niños pequeños uno es un poquito más temeroso de que se puedan enfermar, entonces les ponemos incluso más capas de ropa y eso pues a veces el ambiente está fresco, pero si al niño o al bebé lo tapamos demasiado, también se puede estar despertando. Esos despertares constantes pueden ser debido a mucho calor. Es importante, de acuerdo a la Asociación Americana Pediátrica, no se recomienda que se utilicen cobijas o colchitas antes de los 4 años de edad. Es decir, incluso si algún niño duerme en cama antes de los 4 años, se recomienda que use sacos para dormir o unos saquitos, ¿verdad? Pero no colchas para prevenir cualquier accidente, incluso asfixia cuando son muy pequeños. Es importante mantener un ambiente oscuro. A veces uno dice, no, sí, está medio oscuro, pero entra un poco de luz. Y hay personas que somos un poquito más sensibles a la luz que otros. Hay personas que con el sol casi se pueden quedar a dormir, pero hay muchas personas que la luz sí los puede hacer muy sensibles y eso impacta en que tengan un despertar mucho más temprano. Si tenemos hijos que se levantan de manera natural, 4:30, 5, 5:30, tenemos una sugerencia, revisar primero el clima porque tal vez es por frío o también que ya empiezan a entrar unos rayos de sol y eso puede impactar en que puedan continuar durmiendo. Los niños generalmente entienden que cuando está oscuro yo duermo y cuando aparece la luz yo estoy activo. Entonces sí,
en la habitación en donde ellos descansan entra luz y ellos tienen esa asociación que mientras sale el sol, yo estoy activo, eso puede hacer que tenga un despertar bastante antes de lo que nosotros quisiéramos. Y establecer un lugar para dormir independiente. Hay muchas personas, o cuando me refiero a independiente, no necesariamente es que tengan una habitación para ellos mismos, pero sí lo que valoramos mucho es que puedan tener un espacio para dormir ellos solos sin necesidad de compartir la misma cama o la misma cuna en algún caso. Muy bien. Vamos a empezar entonces con los mitos o realidades. Si quieren participar, bienvenidos. Vamos a hacer primero la, la pregunta y luego si alguien quiere contar qué piensa, bienvenido y luego vamos a ir viendo las respuestas para que vayamos teniendo mayor claridad. Así que mito o realidad. Los niños que no duermen siesta en el día dormirán mejor en la noche porque están cansados. En mi práctica he escuchado esto, lo cual suena lógico a veces, pero no sé qué piensan. ¿Hay alguien que quiera escribir en el chat qué piensa? O y si no, avanzamos. Mm, Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, Eh, en realidad, el hecho de tratar que un niño no haga siesta para que entonces pueda dormir más o que llegue más cansado, eso no funciona. Evidentemente, todo depende de la edad. A partir de los 4 años, los niños ya empiezan a dejar las siestas por una cuestión biológica, pero antes de los 4 años, la idea de no hacer siestas para que llegue más cansado es contraproducente. Entre más cansado llegue un niño, más va a pelear con el sueño. Eso es número uno. Número dos, entre más cansado llegue, más cortisol acumula en su cerebro y eso puede impactar en que tenga más despertares, por una parte, y por otra parte, que pueda tener madrugadas, es decir, que en vez de levantarse a las 6, 6:30, cuando nosotros queremos, pues tenga despertares a partir de las 4, 4:30 de la mañana. En la adolescencia, dependiendo de la actividad física o mental, es cuando algunos vuelven a preferir tener una siesta, aunque ya no es necesaria, pero generalmente cuando están valorando estas siestas nuevamente hay que revisar también cómo están sus horarios de sueño de noche, porque algunos por no dormir durante la noche, pues tratan de compensarlo o están agotados al terminar el colegio e incluso en el colegio, pues algunas veces casi se están quedando dormidos. Entonces es bien importante que sepamos que antes de los 4 años, idealmente prevenir que ellos no hagan sus siestas, porque entre menos siestas hagan, más sobrecansados van a llegar a la hora de dormir. Siguiente, entre más tarde duermes al niño, más tarde amanecerá. Eso tampoco, ¿verdad? Lo primero que puede pasar es que en los niños es muy poco común que ocurra, lo que les decía. Lo más difícil con uno como papá de lidiar con ellos es que van a estar más irritables al día siguiente, van a pelear mucho más con todas las personas, incluso el hambre les puede bajar el apetito y a algunos también les puede aumentar el apetito porque el cuerpo está en necesidad de tener energía y la busca a través de los alimentos. Así que eso es importante también. Siguiente. Los niños a partir de primero primaria necesitan menos sueño que los de preprimaria. Y la respuesta entonces es que sí, es correcto que pueden llegar a necesitar menos sueño que en preescolar, pero es importante que siempre tratemos de que cumplen horarios saludables para tener un crecimiento y aprendizaje adecuado. Un niño que no duerme bien, aparte que impacta en su desarrollo físico, en que crezcan físicamente, también el aprendizaje no va a ser el mismo porque están muy cansados como para poder sostener la atención y obtener ese aprendizaje. Aquí les dejo algunas recomendaciones importantes dependiendo de los rangos de edades de sus hijos para que los puedan tomar en cuenta y revisar si realmente están cumpliendo o no estos rangos de edad. Entre 0 y 1 año deberían de estar cumpliendo entre 11 a 14 horas, esto incluyendo siestas durante el día y el sueño nocturno. En las recomendaciones para niños de entre 3 y 5 años es de 10 a 13 horas, incluyendo las siestas y sueño nocturno. Y a partir de los 6 años en adelante hasta llegar a la adolescencia, se espera que estén durmiendo entre 9 y 12 horas.
¿Por qué en la adolescencia ya cambia? Porque pues ahí ya es casi imposible que los adolescentes duerman más de este periodo de tiempo, o incluso algunos duermen 5 o 6 horas, que obviamente no es lo recomendable. Lo más recomendable, lo mínimo, es que estén durmiendo entre 7 y 8 horas, como mínimo, como máximo pues 12 horas, pero es muy raro que uno lo vea ya en adolescentes. Entonces creo que esto es bastante valioso que podamos tomarlo en cuenta para revisar cómo están nuestras siestas y cómo está el sueño nocturno. Siguiente. Ay, no sé si ven ahí. Perdón, ahí está. Los adolescentes pueden compensar la falta de sueño de la semana durmiendo más los fines de semana. Esa es una creencia constante que la mayoría de adolescentes lo creen como, bueno, el fin de semana me pongo al día con todo el sueño que me hace falta, y pues esto evidentemente es un mito. Las personas sí pueden considerar o sienten como que compensan todas esas horas que no durmieron durante la semana el fin de semana, pero en realidad solamente es porque están demasiado agotados. No es que estén complementando el sueño de la semana, sino que llegan a un estado de agotamiento, y es por eso que creen que ahí necesitan dormir más. Lo más importante de no llegar agotados al fin de semana, y esto no solo para adolescentes, sino para adultos también, es que entre más pongamos en riesgo el sueño durante el día y durante las semanas, evidentemente nuestro cuerpo va aprendiendo a tolerarlo, pero llega un punto en donde evidentemente ya no tolera más, y es cuando empiezan muchos síntomas ya de estrés o incluso ansiedad. Cuando, por ejemplo, señales de sueño o de que uno necesita descansar, empiezan algunos cambios en nuestro humor, ¿verdad? Emocionalmente también cambiamos. Físicamente, pues también hay agotamiento, hay pérdida de atención, de memoria, comete uno más errores. E incluso físicamente, pues también vuelve uno más lento para moverse. Físicamente se sienten algunas veces como tics en la parte superior, por ejemplo, en el ojo se siente como que está temblando, o algunos cambios del sistema nervioso también. Hay dolor de espalda, dolor de cuello, mareos, y pueden haber infinidad de síntomas que también se pueden ver potencializados si no descansamos de manera adecuada. Entonces, como padres, es importante fomentar que en su día a día se vuelvan responsables sobre sus hábitos de sueño, y hacerles ver, por ejemplo, si mencionan que les duele mucho la cabeza, si no es por una afección médica, pues revisar cómo están durmiendo, comiendo e hidratándose. Una persona que no come bien también puede ver comprometido su sueño, y también cómo se está hidratando. Hay muchas personas que por falta de hidratación padecen de insomnio. Y obviamente, específicamente ya en niños también y en adolescentes, hay que revisar el uso de celular, iPad, televisión o música, incluso para dormir. Hay personas que usan em, audífonos para dormir, y eso no está promoviendo un dormir y un patrón de sueño equilibrado y constante. Es importante para relacionarlo también un poco con niños pequeños, el hecho de qué contenido es el que están revisando antes de dormirse, o unas horas antes, ¿verdad? Porque eso también puede detonar muchas pesadillas o incluso ideas que no permitan que tengan un descanso adecuado. Siguiente, mito o realidad. Es mejor que los niños duerman en la cama con los padres para sentirse seguros. Esto, pues cada quien tiene muchas formas de verlo y considerarlo, pero uno de los más importantes es que puede ser que dormir con los padres sí pueda dar cierta sensación de seguridad porque están acompañados. Sin embargo, pues esto puede interferir tanto el sueño de los padres como el sueño de los niños. No sé si alguien ha tenido la experiencia que amanece con una pierna acá, con dolor de espalda porque hay uno, dos, tres niños metidos en la cama, y eso también pues no permite tanto que uno descanse bien, pero tampoco los niños, ¿verdad? Así como uno se siente incómodo porque tiene una pierna acá, pues ellos también están incómodos que no tienen un espacio adecuado para poder descansar. Además, obviamente, dependiendo de la edad,
puede ser riesgoso, especialmente para los bebés, que la mamá o el papá se queden dormidos cerca de su naricita y puedan haber muchas asfixias o sustos, ¿verdad? Y también ya cuando van creciendo, pues ya limitamos la privacidad de todos los integrantes, tanto de los adolescentes o niños que van creciendo, como de los padres también. Entonces, esto es importante revisarlo. Si nos vamos desde un lado más de apego, hay que revisar en qué momento se está viniendo a dormir, especialmente si hubo un cambio en la historia familiar, si hubo un cambio también a nivel de cambio de casa o de algún espacio, pérdida de algún familiar. Todo esto pues también se puede relacionar a algo mucho más emocional que específicamente un hábito de sueño. Lo siguiente es también revisar si los niños deben dormir en silencio absoluto o no. Esto también varía muchísimo dependiendo el rango de edad en donde estamos o del que estamos hablando cuando son bebés. em, pues no necesariamente tiene que tener un silencio absoluto. Hay personas que yo he tenido en consulta que me dicen, no, si mi hijo puede dormirse en medio de una fiesta, que no pasa nada. Y hay algunos que me dicen, ay, no, si oye un ruidito, por un mínimo que sea, ya se despierta. Nuevamente, así como lo dije en el tema de la sensibilidad de la luz, también hay personas que son mucho más sensibles a los sonidos que otros. Hay personas que incluso de adultos que pueden dormirse en cualquier lugar y no pasa nada, y hay otros en donde sí el tema del sonido sí puede llegar a afectar. Entonces, no necesariamente es que valoremos que haya silencio absoluto, pero sí se recomienda que sea un ambiente lo más libre de estímulos posibles para ayudar a que los patrones de sueño sean estables. Eso se refiere a que una persona que se mantiene en los mismos patrones de su ambiente, de cómo se quedó dormido a cómo despierta, va a hacer que tenga un mejor y un mayor despertar y un mayor descanso y un mejor despertar al día siguiente con mejor humor. También no sé si a alguien le ha pasado, pero el hecho de que uno se duerma, por ejemplo, con frío y a medianoche se esté muriendo el calor y después en la madrugada tenga frío otra vez, eso evidentemente no es un patrón estable en donde estamos durmiendo, y pues lo ideal es que pudiéramos tratar de evitar que estos patrones cambien, por ejemplo, teniendo o manteniendo el mismo clima o el ambiente donde estamos. Si por ejemplo me dormí sin luz, mantener esa constante sin luz o sin sonido. Em, Pasa mucho en casas, ¿verdad? En que a veces las familias tienen diferentes horarios, y eso también es importante aprender a gestionarlo, especialmente cuando hablamos de niños pequeños. Está el ruido blanco o el white noise, que eso lo que hace es ser un aparato que aísla el sonido. No necesariamente es que las personas se vuelven dependientes del ruido blanco para dormir, pero sí ayuda muchísimo para que los niños no se vean interrumpidos por por esos sonidos que pueden haber tanto en la casa como también en la calle, ¿verdad? Que a veces uno vive afuera y afuera tiene lugares con muchos sonidos. Que empiezan a pasar carros, motos, ambulancias, aviones, de todo, y eso también nos puede ayudar. Se dice que es para niños, pero en realidad si vivimos en un lugar en donde el ambiente es muy ruidoso externo, podemos incluso usarlo con adolescentes e incluso con los adultos. Funciona excelente. Y bueno, hablando un poquito también de las recomendaciones para promover buenos hábitos de sueño, creo que es bien importante, que algunas veces parece lógico o es algo obvio, pero a veces lo más obvio, lo más lógico es lo que se nos olvida o lo que damos por hecho que ya está, y a veces no le ponemos atención. Entonces, aquí vamos a empezar un poquito por el tema de establecer rutinas de sueño consistentes. Para los niños, la consistencia y la predictibilidad van a ser dos aspectos muy importantes para tanto el desarrollo, el aprendizaje y la estabilidad emocional y la salud mental. Entre más consistente, ¿qué quiere decir esto? Que todo el tiempo o la mayoría del tiempo estemos haciendo lo mismo. Por ejemplo, en cuanto al sueño, horarios fijos para despertar y dormir. Y esto a veces empieza por los padres, ¿verdad? O sea, si yo veo
que tengo a mi hijo ahí hasta que yo me duermo también y yo a veces me puedo dormir a las 8 porque estoy muy cansada, pero a veces me duermo a las 11 porque no me puedo dormir y ahí tengo al lado a mi hijo o a mi hija, pues evidentemente esto no es un horario consistente para ellos y obviamente el día siguiente también va a costar más que me tenga que despertar. Si es a la misma hora, pues me va a costar muchísimo, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que tengamos horarios fijos, al menos durante la semana. Obviamente también la flexibilidad es importante. Hay familias que no pueden mover estos horarios porque si no sus hijos se descompensan y pues eso tampoco es lo que estamos buscando, pero al menos que la mayoría del tiempo sí determinemos estos horarios para despertar y para dormir. Y también otra parte importante es revisar las actividades que estamos haciendo antes de dormir con nuestros hijos. He tenido ya varias familias que, por ejemplo, si se duermen en la noche, perdón, si se bañan en la noche, a veces a la hora del baño hacen casi una fiesta, ponen música, juegan un montón, se la pasan súper bien y a los 20 minutos esperamos que después de bañarlos y que estén en esta fiesta y cantando y pasándolasela súper, queremos que se queden dormidos y que estén tranquilos, ¿verdad? O sea, no es muy coherente eso que les estamos pidiendo. Al contrario, las actividades que hagamos, me atrevo a decir 45 minutos antes de la hora de dormir es importantísimo que sean relajantes o de alguna manera que vayan dando revoluciones poco a poco para evitar que la hora de dormir sea casi una guerra o sea un problema. Otras veces algo que nos puede llegar a dificultar también es que empiezan a llegar ya otros familiares, por ejemplo, si llega el papá o llega la mamá después de trabajar o si hay otras personas, entonces ahí es cuando quieren pasar tiempo con ellos, que les hacen cosquillas, que juegan muchísimo y eso sí se puede, pero es importante que así como los vamos a estimular, también los ayudemos a regularse y no esperemos que después de hacer una guerra de luchitas o de cosquillas, digamos de, bueno, a dormir, ¿verdad? O sea, no, hay muchas maneras, por ejemplo, hay muchas familias que leen cuentos como para ir bajando la revolución, algunos hacen cantos, oraciones. Cualquier actividad que pueda ayudar a relajarse. Nuevamente, con el tema de los libros también es importante, hay millones de libros que uno puede leer antes de dormir, pero especialmente con niños pequeños, la sugerencia es que tratemos de leer libros que no tengan tantos estímulos, a esto me refiero que no hayan tantos dibujos, que no sean estos libros que tienen muchas luces, que cuando los vamos apachando hagan muchos sonidos, porque esto, al contrario de relajarlos, los van a estimular mucho más y van a tardarse más en querer dormirse. Algunos presentan batallas, por ejemplo, un cuento más, una página más, pero generalmente a veces uno comete, no el error, pero lo hace, por ejemplo, estamos leyendo un cuento y yo empiezo a hacer un montón de sonidos, por ejemplo, si es un cuento de animales, entonces está la vaquita y yo hago mu, eso para ellos es un juego, ¿verdad? Entonces obviamente van a querer seguir porque que están felices oyendo y jugando con nosotros o compartiendo con nosotros. Entonces se debe buscar que esas actividades está bien que compartamos, pero que al mismo tiempo podamos conectar y relajarlos. De las más recomendables generalmente siempre es que haya mucho contacto físico porque el contacto físico lo relaja. Por ejemplo, que les podamos echar cremita en sus manos, en sus pies, hacerles algún masajito en el cuerpo o incluso hacerles cariño en la cabeza o como cada quien lo prefiera, pero la conexión física ayuda mucho a regular el nivel emocional y también a bajar el cortisol, que es la hormona del estrés. Siguiente, cuando hablamos de cuidar el ambiente de sueño, también, como les decía, cuidar muchísimo la temperatura. No le tengamos miedo a veces al ventilador, a menos que pues nuestro hijo tenga alguna condición médica, pero el ventilador cuando hay calor es positivo. Algunas veces presentan algunas familias temor porque se pueden enfermar y hay maneras de poner el ventilador, por ejemplo, que no sea directo a la cuna, que sea a un lado, que no sea hasta el nivel más alto del ventilador y pues también en estos momentos que hay un poquito más de frío, revisar qué tan frío es el ambiente y también entre más grandes sean, poderles dejar incluso una colchita
cuando ya son más grandes de 4 años, una colchita o ponerles una pijamita o un suéter, que decirles si tienes frío, puedes usar esto. El tema de los sonidos, como les decía, revisar si es necesario el ruido blanco o también el tema de la luz, ¿verdad? Revisar y pensar también cómo son los papás. Generalmente si los papás son sensibles al sonido o a la luz, si ambos papás lo son, pues es muy probable que los hijos también lo sean por tema genética y de sistema nervioso. También fomentar una alimentación equilibrada e intentar brindar una cena ligera. Esto también es importante porque nuevamente si nosotros en la cena aprovechamos a darles un montón de azúcar, bebidas energizantes, frescos con muchos químicos o mucho azúcar, obviamente esto va a impactar en cómo vaya a ser el descanso de sus hijos. Y la recomendación básica es que no sea más tarde de las 7:30. Pongo 7:30 como máximo, pero idealmente que sea entre 6 y 7 es la hora ideal para poder cenar y que ellos no vayan sumamente llenos a la hora de dormir, y también revisar, o lo ideal en los niños es que coman una hora antes de su hora de dormir. Entonces eso sería lo ideal, pero entiendo que algunas familias por temas de tráfico y por rutinas pues no funcionan, no pueden darle de cenar a las 5 o 5:30, pero idealmente que no sea inmediatamente cenamos y nos vamos a acostar por temas de metabolismo y por temas de que nuestra digestión no nos impida poder tener un buen descanso. No sé si les ha pasado también a uno como adulto, si cena muy pesado, si cena muy tarde, eso puede impactar también en que uno no descanse o incluso que tenga pesadillas o que tenga un sueño mucho más activo o mucho más incómodo. Por otra parte, también cuidar el uso, el contenido y el tiempo en pantallas, ¿verdad? Lo que les decía, ya está comprobado científicamente ya por muchos teóricos que la luz azul juega un rol muy negativo en cuanto a la segregación de la melatonina, que es la hormona del sueño, y evidentemente entre más tiempo pasemos en la pantalla cerca de la hora de dormir, menos tiempo le damos a nuestro cerebro de segregar la melatonina y por ende más nos va a costar dormir. Eso es básicamente lo que la mayoría de adolescentes pone en riesgo, ¿verdad? A la hora de estar viendo el celular constantemente antes de dormir, e incluso los adultos, ¿verdad? Es muy difícil que el cerebro se desconecte completamente cuando no solo está recibiendo una luz que está fomentando mantenerse despierto, sino también un montón de estímulos en movimiento. Los videos, las fotos tienen muchos estímulos que también pueden impactar el tema del sueño y nuestro patrón de sueño durante la noche. Así que bueno, hasta aquí quiero dejar unos minutos también para preguntas, dudas, comentarios, y que me cuenten un poquito si alguien quisiera resolver algún tema del sueño. No sé si hay alguien por aquí que quiera escribir o levantar la mano. Más recomendaciones, tips. Mm, mm, Bueno, si no hay dudas, ¿verdad? Creo que lo más importante a modo de resumen va a ser pues esto que les decía. Yo les sugiero que puedan tomarle una foto, ¿verdad? O apuntarlo cuánto deberían de estar durmiendo sus hijos en estas fases de edades, ¿verdad? Para no poner en riesgo su salud física ni tampoco su salud emocional ni cognitiva. Creo que eso es bien, bien importante tomarlo en cuenta. A partir de los 12 años en adelante, lo que se recomienda es el mínimo de 7 horas y el máximo de 9 horas para poder tener un buen desempeño tanto académico como emocional. Si nuestros hijos están presentando, por ejemplo, insomnio, pesadillas, terrores nocturnos, eso también tenemos que revisar la parte emocional de nuestros hijos. El sueño está sumamente
como condicionado por cómo está nuestra salud mental, cómo está el estrés, cómo lo estamos manejando y también cómo está nuestra actividad física. No sé si les ha pasado que entre a veces uno más duerme, más sueño tiene y debería de tener uno más energía, porque es correcto que a veces esa pérdida de motivación o esa pérdida de energía pues también se va viendo en el tema del sueño. Lo mismo pasa con los niños, pero de inversión positiva. El sueño llama sueño. Si tenemos un buen sueño de noche, va a ser mucho más probable que durante el día tengamos un mejor sueño y mejores siestas. Y al contrario, si no tenemos buenas siestas durante el día, también podemos poner en riesgo que durante la noche, como les decía, vamos a tener más peleas durante la noche para poderse dormir o tener varios despertares durante la noche o madrugada que impacten obviamente tanto a los padres como también a los niños que se están despertando antes o muy de madrugada. Es súper importante esto con en torno a trastornos de salud mental. La depresión y la ansiedad son de los trastornos que más impactan el sueño y también la ingesta alimentaria. Creo que eso también es importante revisarlo y no pensar que solo es una fase, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si nuestros hijos están pasando una fase temporal o si es ya algo que deberíamos de buscar ayuda? Primero es ver cuánto tiempo ha pasado desde que mi hijo, por ejemplo, duerme demasiado o duerme muy poco o tiene un sueño muy con muchas interrupciones. Lo máximo que deberíamos de estar considerando que solo es una fase son de 2 a 3 semanas. El sueño tiene un impacto muy negativo si no lo conciliamos rápido y si no es de buena calidad. Como les decía, a nivel físico, hormonalmente hay muchísimos cambios. A nivel de pensamiento, procesos mentales también, el tema de la atención, por ejemplo, el tema de la conducta se ve muy dañada cuando nuestros hijos no están descansando de manera adecuada. Y también, pues las relaciones sociales se ven distorsionadas por el tema de que si uno está irritable o un poco más peleonero o contestando con menos tolerancia, pues eso también hace que uno pueda estar en más problemas y que otros niños también se sientan atacados, intimidados o al contrario, retados y que empiecen muchas más peleas en casa o en el colegio por esta falta de sueño que están teniendo. Así que bueno, eso es un poquito de lo que quería platicar hoy. Espero que algunos de los mitos hayan sido resueltos y que también tomemos en cuenta muchísimo esta parte de las recomendaciones para revisar tanto el entorno del sueño de nuestros hijos como también los hábitos no solo de sueño, sino también de alimentación y de aprendizaje en general. Así que bueno, si no hay dudas en el chat. Pues bueno, mi página en Instagram la pueden encontrar como Dream Team GT. Como les decía, yo brindo asesorías personalizadas para familias que están buscando que sus hijos quieran dormir de manera de corrido por más de 10 12 horas y también revisar las siestas dependiendo de la edad, cuántas siestas son necesarias y qué cantidad de tiempo deberían de estar durmiendo durante el día. Así que muchísimas gracias por su atención y quedo a la orden. Muchas gracias, Alessandra, por todo lo que nos compartiste. Em, Quisiera dejar el espacio, si tienen preguntas, que las puedan ir escribiendo en el chat. O bien, si quisieran abrir su micrófono, también es posible. Por aquí ya me compartieron tres preguntas. La primera es, ¿a qué edad es aconsejable que un niño pueda dormir en su habitación? Sí, bueno, yo siempre digo al gusto del cliente y de la familia, ¿verdad? Eso es muy subjetivo. Mi recomendación es que a partir de los 6 meses ya es posible que un niño pueda dormir en su habitación. Es verdad que hay muchas familias que valoran el colecho o por lo menos que no duerma al lado de la cama, pero sí en el mismo ambiente que sus papás. Es al gusto de cada familia, pero a partir de los 6 meses ya no es riesgoso que un niño duerma de manera independiente y en su habitación.
Ok. Em, la otra pregunta que tengo es, ¿qué puede estar pasando si un niño rechina los dientes de noche? Sí, eso es muy común, eso se llama bruxismo. Esa es una señal generalmente de estrés durante el día, de mucha ansiedad, y esto pues hay que revisar la causa. En muchas ocasiones es por temas familiares, por adaptación a algún cambio que hubo, em, el colegio, algunas veces el estrés que pueda generar el mal manejo de algo del tiempo, ¿verdad? Eso es otra cosa que muchos niños ya en edad escolar sacrifican mucho su hora de sueño porque no se organizan bien durante el día, ¿verdad? O porque tenemos demasiadas actividades extracurriculares que después nos interrumpen con alguna tarea o algo que tengamos que prepararnos. Em, y pues en ocasiones pues también es por temas emocionales de algo que ellos estén lidiando, por algún tema social o algún problema a nivel familiar que también puede impactar. Entonces, se debe a algún problema emocional, es importante pues preguntarle a nuestros hijos qué está pasando, cómo se sienten, ¿verdad? Y ser muy observadores. Recordemos que los niños no necesariamente identifican de la mejor manera qué es lo que les está pasando o cómo se sienten, pero por ejemplo a través del juego, a través de la observación podemos tener información importante para tomar cartas en el asunto y buscar ayuda si el rechinar de los dientes ya está impactando su salud bucal, también es importante buscar ayuda. En algunos casos o en mi experiencia con niños, incluso los dentistas dejan unos retenedores para evitar que se desgaste los dientes y también acompañarlo de ayuda psicológica. Gracias, Alessandra. Creo que eso apoyará bastante. La otra pregunta que me compartieron es, ¿cuánto tiempo antes de dormir debería un niño dejar de estar frente a una pantalla? Lo ideal es entre 1 y 2 horas, máximo 2 horas, mínimo 1 hora antes de la hora de acostarse. Muchas familias tienen la costumbre de dormirse con la tele, por ejemplo, y esto especialmente en niños es totalmente contraproducente, por lo que les decía, ¿verdad? Todos los estímulos, la pantalla azul o las pantallas lo que buscan es que el cerebro no se sienta descansado y al contrario, hay muchos estudios que dicen que las personas que duermen toda la noche con la pantalla, por ejemplo, encendida, no tienen el mismo descanso que una persona que duerme sin pantallas en general. Entonces, lo ideal es que 1 hora antes y máximo 2. Ok, gracias, Alessandra. Por aquí tenemos una pregunta que dice, ¿es normal que hablen dormidos? Sí, es Bueno, normal que hablen dormidos. Vamos a decir que normal, ¿verdad? Sería que todos lo haríamos, pero es muy común, especialmente en niños. Hay que revisar también, por ejemplo, si está acompañado de una parasomnia, por ejemplo, que sean el sonambulismo, ¿verdad? O los terrores nocturnos, que eso pues ya es un trastorno del sueño como tal. Pero si hablan a veces es porque tienen un sueño activo o a veces incluso hay niños que cuando aprenden algo lo repiten a la hora de dormir y es porque el cerebro solamente está practicando o registrando ese aprendizaje. Entonces sí es muy común. Si esas pláticas, digamos, no despiertan o no afectan al propio niño o al entorno, se les va a pasar conforme uno va creciendo. gracias, Alessandra. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Buenas noches, Miss. Mi pregunta es, ¿y hasta qué edad es normal que los hijos duerman con... Que duerman con uno en la misma cama, en la misma Ajá, habitación. sí. Mm, Sí, a ver, como les decía, lo normal o lo ideal, ¿verdad? Porque la norma nuevamente para cada familia es distinto. A partir de los 6 meses pueden dormir de manera independiente o al menos en una cama aparte de los papás. Hay que revisar por qué el niño quiere dormir con nosotros, ¿verdad? Si es un hábito que desde que nació ha dormido con nosotros, pues eso es un hábito que hay que romperlo. Si ya es incómodo para los niños o para uno como papá,
Yo me atrevería a decir que no más del año, del primer año que comparta habitación con los padres, pero entiendo que este tema siempre es controversial, perdón, hay familias que valoran muchísimo el dormir con sus hijos porque son pequeños, pero yo hablo desde lo seguro para el niño, primero que no compartir cama, puede dormir en la misma habitación, pero no en la misma cama. Y en temas de por qué duerme, generalmente desde el ámbito de la psicología, habría que revisar más el tema emocional, tanto del niño y a veces también de los padres. No sé si esto responde tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, de nada. Gracias, Alessandra. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? A mí me gustaría, aprovechando, tú mencionaste algo, un término que decías como white. Ah, al- white noise, ajá. ¿Qué es eso, Ah, Alessandra? el white noise o el ruido blanco es este sonido que suena como que fuera el mar, que tiene, es un aparatito que emite un sonido así. Ahora hasta los teléfonos la no sé si ya me escucha. Ahí estás de No sé vuelta. si me escuchan. Perdón, se fue la luz. Pero aquí estoy. Gracias, Alessandra. Sí, te No sé escuchamos. si terminé de decir la idea, pero sí es este sonido que suena como un mar, que es lo que aísla el sonido, lo que les decía, el shh, em, que se puede utilizar tanto en niños y también en adultos. Sí, muchas gracias, Alessandra. Interesante. Ujú. Sí, es interesante. Sé que el sueño, especialmente cuando hablamos de edades tan variadas, ¿verdad? Puede cambiar mucho entre un bebé hasta un adolescente, pero pues traté de dar las ideas generales para tratar de ver si estamos cumpliendo o no, al menos con las necesidades básicas de nuestros hijos, que una de ellas y muy importante es el dormir. Gracias, Alessandra. Yo creo que no hay más preguntas, así que vamos a concluir. Te agradecemos mucho, mucho tu tiempo, el compartir con nosotros. No sé si tú pudieras compartir otra vez en tu pantalla cómo pueden buscarte, si quisieran hacer alguna consulta o referencia. Eh, Gracias. Sí, estoy como Dream Team GT en Instagram. Ahí me pueden escribir, me pueden seguir. Yo generalmente subo tips, recomendaciones o algunas recomendaciones que me parezcan curiosas para poderlas poner en práctica con nuestros hijos. Así ¿ok? que gracias a todas por estar aquí. Un gran abrazo a cada una por su tiempo, por sus dudas también. Espero que los haya podido ayudar y quedo a la orden. Muchas gracias, Alessandra. Gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros. Y nos vemos en una próxima. Nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias, feliz noche. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias. Adiós. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, Alessandra.